El paro bajó en Melilla en diciembre en 198 personas, dejando la cifra total de desempleados en 8.531. El PP realiza un balance muy positivo de la gestión que lleva el gobierno melillense, basándose en su apuesta por la Universidad del Turismo, la vivienda social y las ayudas a empresas. El Ministerio de Educación convoca las pruebas libres del graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años. El Ejecutivo local estudia habilitar una cabalgata estática de Reyes Magos si se cumplen las malas previsiones meteorológicas. Saludos y muy buenas tardes. Es miércoles 3 de enero a las 8 y arrancamos este informativo comentándoles que el paro bajó en Melilla en diciembre en 198 personas, dejando la cifra total de desempleados en 8.531, un dato que aumenta a 408 parados menos en la tasa interanual. El mes de diciembre cerró con un descenso del paro en Melilla, en 198 personas, lo que deja la ciudad con 8.531 desempleados. Por sectores, los datos se resumen en 44 parados en agricultura, uno más que en el mes anterior, 176 en industria, que son 3 menos. En la construcción se ha registrado un ascenso de 34 personas paradas, llegando a los 536, y 6.334 hay en el sector servicios, 164 parados menos. Por último, hay 1.441 personas en las listas sin empleo anterior, que son 66 menos que en el mes anterior. Del total de desempleados, algo más del 23% son extranjeros, y en cuanto a separación por género, los hombres son el 35,6% de desempleados frente a un 64,4% de mujeres sin trabajo en la ciudad. Del total de los más de 8.500 parados, el 11,6% son menores de 25 años. Por otro lado, en el último mes del año pasado se firmaron en Melilla 1.271 contratos, un 7,4% más. De estos, el 41,6% son indefinidos, pero este tipo de contrataciones descendió en un 3,29% y los temporales aumentaron en un 16,6%. Un dato que demuestra que la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contribuido a la estabilidad laboral en nuestra ciudad y en el conjunto del país. El objetivo del Gobierno siempre ha sido crear empleo y que éste sea estable y de calidad. En la Seguridad Social aumenta en 279 los afiliados, dejando un total de más de 24.700 inscritos en la ciudad autónoma. El PP ensalza el trabajo que se hace en Melilla para fomentar el ámbito privado, aunque apunta que a nivel nacional se está produciendo una ralentización de la economía. Sofía Acedo resalta que la figura de fijos discontinuos sirven para maquillar los datos del Gobierno central. La diputada en el Congreso por el Partido Popular de Melilla destaca la bajada del paro en el sector servicios como muestra de que se trabaja bien para fomentar el ámbito privado dentro de la economía melillense. Sofía Acedo destaca que el objetivo es que el sector público no sea quien sostenga el tejido económico de la ciudad. Hemos reducido el paro en 198 personas y si ustedes miran el detalle de esa bajada, fundamentalmente va al sector servicios, que es exactamente lo que os comentaba. Por tanto, quiere decir que se está trabajando bien desde el Gobierno de la ciudad en impulsar actividad económica privada, dado que el sector servicio, la mano de obra y la contratación es privada y se ha reducido en 198 personas, seguramente vinculado a esa llegada de turistas en el puente de diciembre y durante la Navidad, y también a todas las actividades que se están llevando a cabo desde el Gobierno de la ciudad como consecuencia de la campaña navideña. Señala el trabajo que se hace para reducir el paro entre las mujeres melillenses. Las mujeres tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, pero como les decía minutos antes, desde el Gobierno de la ciudad se trabaja como colectivo prioritario con las mujeres. Se ha puesto en marcha un programa de formación para que 500 mujeres adquieran capacidades en diferentes niveles y puedan insertarse en el mercado laboral. Evidentemente, el acceso al mercado laboral está muy vinculado
a la formación y a la capacitación del desempleado. Por tanto, creo que es importante trabajar en el impulso de la formación. A nivel nacional evidencia una ralentización en la materia de empleo y añade que la figura de fijos discontinuos sirve para maquillar los datos del Gobierno central. A ver, está claro que hay una ralentización del mercado laboral. No se tapa ni con los fijos discontinuos que el Gobierno sigue escondiendo. Ya saben que estamos insistiendo mucho en que nos den los datos y no nos dan los datos. Saben ustedes que los fijos discontinuos es la nueva modalidad que viene a subsumir el antiguo contrato temporal que el Gobierno eliminó de un plumazo, cambió el nombre y cambiando el nombre nos intenta convencer de que la contratación es indefinida. No, los contratos temporales se han transformado en fijos discontinuos y los fijos discontinuos no constan en las estadísticas de empleo. Ese es el maquillaje de los datos de paro que venimos sufriendo en los últimos meses y que el Gobierno de España no quiere dar. Por su parte, CPM no ha mostrado satisfacción con este descenso en el paro, lo ve insuficiente sobre todo por el sector servicios y cree que la afiliación a la Seguridad Social se ha estancado aunque haya subido en más de 200 inscritos. Coalición por Melilla considera que la bajada de casi 200 personas demandantes de empleo en la ciudad no ha respondido a las expectativas de un mes como el de diciembre. Tengo que decir que los resultados del mes de diciembre del Servicio Público de Empleo pues no han respondido a las esperanzas puestas en él, considerando el importante peso que tiene el sector servicios en la ciudad y las fechas navideñas, que a mi juicio habrían de haber estimulado mucho más la contratación. El diputado en la Asamblea por CPM, Emilio Guerra, también ha resaltado la preocupación con respecto al paro juvenil. El paro juvenil, en una sociedad tan joven como la nuestra, debe ser punto de mira y debe ser punto de preocupación. Son casi 1.000 jóvenes melillenses parados, menores de 25 años, que están a la espera de encontrar trabajo. Y tilda de estancamiento los datos de afiliación a la Seguridad Social. Está aumentado, pero no llega a los 25.000 inscritos que esperan desde el partido. Creo que permanece en una especie de estancamiento, sin llegar a romper la barrera de los 25.000 inscritos. Barrera que sí se logró en la legislatura anterior a pesar de la crisis sanitaria. Guerra afirma que el 2024 comienza con retos importantes en la creación de empleo y en implementar políticas que luchen contra la pobreza y la desigualdad económica. La líder socialista en Melilla, Gloria Rojas, afirma que España está avanzando en materia de empleo y la ciudad autónoma forma parte de este avance, según apuntado en los desayunos del parador de Onda Cero Melilla. Así ha valorado los últimos datos del paro, con casi 200 personas menos en la lista de demandantes de empleo. La secretaria general del PSOE local ha hecho una valoración positiva por la bajada del paro en la ciudad, al igual que el mismo descenso a nivel nacional, al haber una bajada mensual de más de 27.000 personas desempleadas en el país. Vamos en la buena senda, vamos en la senda del crecimiento, del empleo y, por supuesto, del crecimiento económico de nuestro país. Así que enhorabuena a todos los que han conseguido un empleo y a seguir trabajando en este camino que es la buena vía y el buen camino para ello. Ante estos datos, Rojas remarca que el país avanza en su economía y rechaza las formas que tiene la oposición con respecto al gobierno de Pedro Sánchez. Este país avanza, este país funciona y estamos viendo cómo, a pesar, repito, de todas esas críticas y de todas esas flamas y de España se rompe, España se cae, España va fatal, pues no es cierto. Y España está liderando la economía europea, como bien sabemos, y contentos, satisfechos con los datos. Y en materia local, Rojas resalta que entiende que no gusten cambios en referencia al nuevo sistema de bonificación y ha mostrado su disposición a hablar con los empresarios para analizar el impacto en el trabajo y en la creación de empresas. Ante esto, Rojas reconoce que es normal que preocupe que haya un sistema de bonificación de cuota fija junto a una subvención que es más complicado de solicitar, pero afirma que está en contacto con la patronal para abordar estos asuntos. Conforme a esto, la líder socialista en Melilla exige al presidente local, Juan José Imbroda, que se reúna con los sindicatos para abordar este asunto. La socialista Gloria Rojas ha afirmado en el programa de los desayunos del Parador de Onda Cero Melilla que debe reunirse de nuevo con la patronal para actualizar la información sobre la situación económica de Melilla. Aún así, según le habrían informado anteriormente, no ha habido pérdidas en la creación de empleo. Lo que tengo es que que no se estaba perdiendo esa creación ni de empleo ni de empresas, pero es verdad que tengo que actualizar los datos. Quiero hablar con Enrique Alcoba,
con el que es cierto que la comunicación es frecuente, la comunicación es constante. Durante esta entrevista, Rojas ha aprovechado para instar al presidente Imbroda que se reúna con los sindicatos para tratar el asunto del sistema de bonificación, al igual que se ha hecho en Ceuta. Que yo le pido, como deseo de buen año, al señor Imbroda es que reúna a los sindicatos, porque ya llevan 6 meses de gobierno y todavía no ha reunido a comisiones obreras y a UGT, que son los 2 grandes sindicatos, los sindicatos mayoritarios. Rojas considera que el presidente local no tiene en cuenta a los representantes sindicales para escuchar su posición con respecto a la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social y del nuevo sistema que cuenta con una cuota fija y, en su defecto, con una subvención. Vox Melilla resalta que hay aspectos que mejorar en el empleo de la ciudad, sobre todo con los jóvenes, los mayores de 65 años y las mujeres. José Miguel Tasende también ha resaltado que hay que trabajar en el crecimiento de otros sectores, aparte del de servicios, y ha valorado positivamente que en un año haya bajado el desempleo en 400 personas. Vox Melilla espera que siga disminuyendo el paro después de verse una bajada de casi 200 personas en el mes de diciembre. El presidente del partido a nivel local, José Miguel Tasende, también ha hecho hincapié en el descenso a nivel interanual, que se resume en 400 personas menos en las listas. Quedémonos con esta cifra, ojalá las cosas cambien y sobre todo, tengamos un cambio del ciclo económico aquí en nuestra ciudad que nos lleve a mejorar todo. Entre otras cosas. Aún así, Tasende ha destacado que varios puntos deben mejorar, como que se trabaje para que baje el paro en otros sectores y que no sea solo en el de servicios. También se ha mostrado preocupado por el paro juvenil o en la dificultad para las personas mayores de 45 años en encontrar trabajo. Vemos también que los mayores de 45 años, hombres y mujeres que quedan en paro, ya tienen muy difícil recuperar la vida laboral, esto es otra pena, y entre los jóvenes pues seguimos también con unas altas tasas. El líder de Vox Melilla también ha destacado la brecha de género en los datos del paro, al ser mujeres casi el 65% de las personas paradas en Melilla. Y el presidente de Somos Melilla ha vinculado la bajada del paro a la emigración de melillenses, por lo que no ha dado una valoración positiva. Amin Azmani también se ha preocupado por el paro de los jóvenes y pide que se cree más puestos en las Fuerzas Armadas, Policía y la Guardia Civil. A pesar de la bajada del paro de casi 200 personas, el diputado del Grupo Mixto y presidente de Somos Melilla, Amin Azmani, considera que la razón es la emigración de ciudadanos melillenses a otros territorios. El descenso considerable en los últimos años del número de desempleados no se debe a que el mercado laboral de Melilla haya absorbido toda esa demanda de empleo, sino porque miles y miles de melillenses se han marchado de la ciudad. Hay una emigración masiva de ciudadanos buscando mejores perspectivas de futuro en otros territorios e incluso en otros países. Azmani ha mostrado sobre todo su preocupación por el desempleo juvenil en la ciudad. Exigimos que se combata sobre todo el desempleo juvenil. Estamos hablando de que somos la ciudad con mayor tasa de desempleo juvenil, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y también defiende crear puestos en el sector público, concretamente dentro del Ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sofía Acedo considera hipócritas las críticas de la oposición sobre la tardanza en recibir un borrador de los presupuestos de la ciudad y asegura que tendrán tiempo suficiente para analizarlos. La dirigente del PP se pregunta qué les parece mal de las propuestas anunciadas por el presidente local la semana pasada. Sofía Acedo insta a la oposición a que primero conozca los presupuestos de la ciudad para este año antes de criticarlos y califica de muy hipócritas las quejas sobre la tardanza en recibir un borrador, recordando que en la pasada legislatura el PP se lo daban un día antes de debatirlos. Aclara que los partidos de la Asamblea contarán con tiempo suficiente para analizar las cuentas de este año. ¿De verdad se puede ser más hipócrita? Y es que hemos vivido durante estos 4 años con presupuestos que se les daba al Partido Popular un día y al día y medio se pedía su debate en comisión. Es que no iban ni a comparecer los consejeros y los directores generales. Es decir, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es que la hipocresía de verdad tiene las patitas muy cortas y las mentiras tienen las patitas muy cortas. Que no se preocupe la oposición. Tendrán los presupuestos de la ciudad, tendrán su plazo para estudiarlos y posteriormente debatirlo en comisión, como hemos hecho siempre durante estos 19 años atrás en el gobierno de la ciudad. La dirigente del PP no entiende que critiquen alguna de las medidas anunciadas por el presidente local la semana pasada, como la que busca traer médicos a Melilla o el fomento del turismo. Vergonzoso.
Es vergonzoso que, tras la nefasta gestión al frente del Gobierno de la ciudad de estos 4 años, aún se atrevan a hablar de gestión y a criticar a un Gobierno que lleva tan solo 6 meses y está única y exclusivamente aplicando el programa electoral que apoyaron la mayoría de los melillenses el pasado mayo. Nosotros somos predecibles, cumplimos lo que acordamos. El Partido Popular realiza un balance muy positivo de la gestión que lleva el gobierno melillense basándose en su apuesta por la Universidad del Turismo, la vivienda social y las ayudas a empresas. Sofía Acedo reconoce que queda mucho por hacer y que heredaron un presupuesto de la ciudad que tenía ninguna finalidad. La diputada en el Congreso por el Partido Popular de Melilla aplaude los meses que lleva el gobierno melillense de gestión, aunque reconoce que han sido meses difíciles. Sofía Acedo indica que el actual Ejecutivo heredó otros presupuestos y que se encontró arcas casi vacías y sin inversiones materializadas. A pesar de esto, hace un balance muy positivo, ya que se ha puesto sentido común a la gestión pública. A pesar de todo, el balance de la gestión del Gobierno Imbroda en este escaso tiempo, 6 meses, ha sido muy positivo. Y ha sido muy positivo porque, a pesar de las dificultades, como les decía, se ha puesto cabeza y sentido común a la gestión pública, a la gestión de los recursos públicos para hacer ciudad. Con un programa electoral en la mano que nos marca el camino y con mucho trabajo y la mejor de las voluntades ya se van poniendo los cimientos para construir esa Melilla que ansiamos sin abandonar a aquellos que peor lo están pasando y que somos muy conscientes de ello. Como ejemplo de esto, Acedo señala la apuesta por la universidad, el turismo, la vivienda social y las ayudas a empresas. Creo que estas 4 cuestiones ejemplifican muy bien la actuación del Gobierno del presidente Imbroda en estos escasos 6 meses de Gobierno y, como les decía, con unas cuentas públicas en muy mala situación y con un presupuesto aprobado por otro Gobierno que no tenía sentido y no tenía camino que seguir porque no tenía fin ni meta donde llegar. En este punto reconoce que queda mucho por hacer, pero que se está en el buen camino. Por tanto, estamos de acuerdo que el balance es muy positivo y no lo decimos desde el Partido Popular, desde la autocomplacencia, sino todo lo contrario, desde la exigencia de realizar un trabajo serio, cumpliendo con los compromisos que adquirimos y sentando las bases para ofrecer un futuro de oportunidades a los melillenses. Se va a seguir trabajando, por tanto, desde el Gobierno de la ciudad con la premisa de que queda mucho por hacer, pero que vamos por el buen camino. El Ministerio de Educación convoca las pruebas libres de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años. La prueba tendrá lugar el 9 de mayo y el plazo de matriculación estará abierto hasta el 12 de febrero. El Ministerio de Educación ha convocado las pruebas libres de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años. Podrán acceder a esta prueba las personas mayores de 18 años residentes en Melilla, Ceuta o bien que tengan la nacionalidad española y residan temporal o habitualmente en el extranjero. La prueba tendrá por objeto valorar el grado de desarrollo del objetivo y la adquisición de las competencias propias de la educación secundaria obligatoria y, con el fin de adaptarla a las características de sus destinatarios, se adecuará su estructura a los siguientes requisitos. Se articulará en torno a 3 ámbitos de conocimiento, que son los de comunicación, ámbito social y el ámbito científico-tecnológico. Los interesados podrán obtener las solicitudes de manera presencial en la sede de la Dirección Provincial de Educación de forma electrónica en el sitio web del Ministerio, así como en los sitios web de las direcciones provinciales de las ciudades de Ceuta y Melilla. En esta convocatoria la prueba tendrá lugar el 9 de mayo y el plazo de matriculación será hasta el 12 de febrero. La prueba constará de 3 ejercicios, uno por ámbito, que se realizarán el mismo día, siendo la duración máxima de cada uno de ellos de 2 horas. El ejercicio del ámbito de comunicación constará de 2 partes diferenciadas, una de lengua castellana y literatura y otra de lengua extranjera. La prueba se considerará superada cuando el participante obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los ámbitos que la componen. En el caso de no haber superado la prueba, los candidatos mantendrán para las sucesivas convocatorias las calificaciones del ámbito o ámbitos aprobados que tendrán validez en todo el territorio nacional.
El Gobierno central refuerza la atención y el apoyo a las víctimas de delitos en Ceuta y Melilla con la creación de 2 nuevas plazas en sus oficinas de asistencia. El Ejecutivo aprueba la creación de las unidades administrativas de diversas oficinas de asistencia a las víctimas del delito que ofrecen servicios gratuitos de información y asistencia psicológica y social. El Gobierno central ha aprobado la orden ministerial por la que se crearán las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito de Ceuta y de Melilla, que verán incrementado en 2 el número total de plazas asignadas en las oficinas en ambas ciudades autónomas. En total, el Gobierno aprueba la creación de 28 nuevos puestos de trabajo, por lo que se dobla el personal de la Administración de Justicia que trabaja en estas oficinas de asistencia. Se configuran como un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, en atención a los derechos recogidos en la normativa europea y en el Estatuto de la Víctima del Delito. Además, estas oficinas facilitan asistencia psicológica cuando se requiere, antes, durante y por un periodo de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. El Gobierno trabaja en una alternativa a la cabalgata de los Reyes Magos en caso de que se cumpla la previsión de temporal que hay para el viernes. Fadel Mojatar reconoce la preocupación con la que ven los datos meteorológicos y que se estudia habilitar una cabalgata estática en algún punto del centro de Melilla. La consejera de Cultura detalla que desde el Gobierno se está analizando la previsión del tiempo para este viernes para la cabalgata de los Reyes Magos, reconociendo su preocupación por los datos que hay. En principio se esperan fuertes rachas de viento además de precipitaciones, lo que dificultaría la celebración del acto. Fadel Mojatar señala que esto supondría un grave problema de seguridad. Hay anunciado por el Instituto Nacional de Meteorología una previsión de lluvias de un 80%, 100-80%, que podría ser, salvable a no ser que fuese combinado con rachas de viento importantes. Esa racha de vientos importantes con velocidad aproximada de 50 km por hora, pues puede ser un problema grave. Puede ser un problema grave de seguridad para el desarrollo de las cabalgatas. La alternativa más viable será una cabalgata estática en algún punto del centro de la ciudad donde el viento sea menos intenso. Resalta que siempre se antepondrá la seguridad y el bienestar de los melillenses. Es poder tener lo que llamaríamos una cabalgata estática, es decir, buscando puntos del centro del casco histórico donde el viento sea menos amenazante, donde pudieran irse instalando las diferentes carrozas de los Reyes, otras carrozas que también van a formar parte o iban a formar parte de todo el cortejo de Sus Majestades los Reyes Magos, de modo tal que los niños con sus papás puedan ir visitándolo de modo cómodo y sin riesgos. Y vamos ya con la previsión del tiempo de este jueves. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla se espera una jornada con cielos muy cubiertos, sobre todo por la tarde, temperaturas de 21 grados a la máxima y mínimas de 14. En Málaga el día tendrá nubes que darán paso a tormentas por la tarde, temperaturas de 22 grados a la máxima y mínimas de 14. En Almería se espera un día con cielos que se irán cubriendo, temperaturas de 20 grados a la máxima y 11 en la mínima. Mañana en Granada el día tendrá cielos nubosos por la tarde con posibilidad de tormentas, temperaturas de 17 grados a la máxima y mínimas de 5. Finalmente en Madrid se tendrá una jornada con tormentas, temperaturas de 12 grados a la máxima y mínimas de 9. Y hasta aquí esta informativa. A continuación les dejamos con la programación habitual de Popular Televisión Melilla. Por nuestra parte nada más. Hasta mañana, muchas gracias y buenas noches.